Neurociencia del aprendizaje, o conocida también como la ciencia sobre la relación que existe entre el sistema nervioso, el aprendizaje y la conducta. Organización y estructura. El sistema nervioso central es el encargado del control de la conducta voluntaria, pensamiento, comportamiento. Está conformado por el cerebro y la médula espinal, que es la que transmite señales desde y hacia el cerebro. Existen dos tipos de células principales. Las neuronas envían y reciben información a lo largo de los músculos y órganos. No se regeneran y se comunican por medio de señales eléctricas y reacciones químicas. Las terminales del axón se conectan con las terminales de las dendritas y se produce la sinapsis. Células gliales. Trabajan en conjunto con las neuronas para el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Función. Eliminan células muertas del cerebro. Garantiza que los neuronas operen en un lugar adecuado. Ayudan y transmiten las señales del cerebro. El sistema nervioso autónomo regula las actividades involuntarias, como las que se involucran en la digestión, la circulación de la sangre y la respiración. El cerebro pesa aproximadamente 3 libras. Tiene el tamaño de un melón y una toronja grande. Se compone de 78% de agua, grasas y proteínas. Su textura suele ser suave. Corteza cerebral, área involucrada en el aprendizaje, la memoria y procesamiento de información. Tallo cerebral, controla las funciones corporales, activación, sueño-vigilia. Cerebelo, regula el equilibrio corporal, control muscular, movimiento y postura del cuerpo. Tálamo, envía información a los sentidos, menos Tálamo, envía información de los sentidos a la corteza, menos el sentido del olfato. Hipotálamo, controla funciones corporales como la temperatura, sueños, sensaciones de hambre y sed. Amígdala, controla las emociones y la agresividad. Establece la información en la memoria a largo plazo. Cuerpo calloso, conecta los hemisferios derecho e izquierdo. Lóbulo occipital, participa en el procesamiento de la información visual. Lóbulo parietal, procesa e integra la información táctil, determina la posición del cuerpo. Lóbulo temporal, responsable de la información auditiva. Lóbulo frontal, procesamiento de la información con respecto a la memoria. Métodos de investigación. Rayos X. Ondas electromagnéticas de frecuencia alta. Escaneo de TAC. Imágenes mejoradas tridimensionales. Electroencefalograma. Mide patrones eléctricos creados por movimientos. Escaneo de tomografía por emisión de positrones. Investiga la actividad del cerebro mientras el individuo realiza tareas. Imagen por resonancia magnética. Se utiliza para detectar tumores, lesiones y anormalidades. Imagen por resonancia magnética funcional. Detecta cambios en las tareas mentales o conductuales. Neurofisiología del aprendizaje. Vamos a ver de qué se trata. Dentro de la neurofisiología del aprendizaje tenemos el sistema de procesamiento de la información, que consta de registros sensoriales, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Los registros sensoriales reciben la información, dicha información viaja al tálamo para posteriormente ser enviada a la corteza cerebral en manera de percepción. Durante la percepción, el sistema de activación reticular filtra la información, elimina lo trivial y se enfoca en lo importante. La información importante pasa a la memoria a corto plazo, la cual se encuentra en el lóbulo frontal. Los factores que influyen para que el cerebro pueda filtrar la información son relevancia, novedad, intensidad y movimiento. La información declarativa puede ser visual o auditiva. Esta se transfiere al hipocampo y al lóbulo temporal medial,
El hipocampo funciona como un procesador y transmisor de información. Por otro lado, la información procedimental se adquiere a través del movimiento y involucra a la corteza prefrontal, el lóbulo parietal y el cerebelo. Finalmente, si la información se repite, pasa a la memoria a largo plazo y dependiendo del tipo de información que se haya adquirido, se almacena en la memoria declarativa o en la memoria procedimental. Redes de memoria. Aprender implica formar y fortalecer conexiones y redes nerviosas. Hebb lo explica de la siguiente manera. Existen dos estructuras corticales, la asamblea celular y la secuencia de fase. La asamblea celular se origina por la estimulación repetitiva y la secuencia de fase es una serie de asambleas celulares. Las conexiones nerviosas se pueden consolidar gracias a tres factores: el repaso, la elaboración y la organización. Aprendizaje del lenguaje. El lenguaje resulta de la interacción de estructuras corticales y conexiones sinápticas. Para adquirir una correcta lectura es necesario un procesamiento ortográfico, fonológico, semántico y sintáctico. Las partes del cerebro relacionadas con la lectura son el lóbulo anterior y el lado izquierdo de la corteza cerebral. Las partes del cerebro relacionadas con entender y utilizar el lenguaje son las áreas corticales posteriores del hemisferio izquierdo. Para el aprendizaje del lenguaje es necesario la interacción de dos áreas del cerebro. La una es el área de Broca, que está encargada de la producción del lenguaje gramatical, y la otra el área de Wernicke, que es la encargada de seleccionar las palabras adecuadas y dar la pronunciación. Estos se comunican a través de haces de fibras nerviosas. Desarrollo del cerebro. El desarrollo del cerebro está influido por los siguientes factores, que son genética, estimulación ambiental, nutrición, esteroides y teratógenos. La genética determina el tamaño, estructura y la conectividad nerviosa que tendrá el cerebro. Mientras tanto, la estimulación ambiental ayuda al desarrollo del cerebro. A continuación veremos los siguientes factores. Fases del desarrollo. Etapa prenatal. Se generan 1.000.000 de células por minuto. Etapa del recién nacido. Se da el 60% de la sinapsis de toda la vida del infante. Hay más de 1.000.000 de conexiones y el cerebro utiliza el 60% de la energía del cuerpo. Etapa de la niñez. Hacia los 2 años el niño tiene una sinapsis mayor que el adulto. A los 3 años la sinapsis es miles y millones más que el adulto. En los 5 años adquiere el lenguaje y habilidades motoras. Adolescencia. Los lóbulos están madurando, la corteza prefrontal controla el juicio y las decisiones. Hay un engrosamiento de neuronas, hay una reorganización de la sinapsis y hay una modificación en los neurotransmisores, especialmente en la dopamina. Periodos críticos. Tenemos el desarrollo sensoromotor, el desarrollo auditivo, el desarrollo visual, las emociones y el lenguaje. Periodo sensoromotor. El movimiento estimula el desarrollo de este sistema. A los 2 años madura la gama de sonidos y habilidades para discriminar los mismos. Además, esta discriminación depende de cuánto el niño escucha a la persona hablar. Desarrollo visual. Hacia el 1 año de edad, las conexiones nerviosas regulan la percepción del color, profundidad, tamaño y tono de las cosas, por lo cual se requiere de un ambiente rico en estimulación visual. Desarrollo del lenguaje. La adquisición y el uso del lenguaje es una actividad coordinada. El hemisferio izquierdo asume en mayor medida las funciones del lenguaje. El cerebro del niño está preparado para aprender el lenguaje, pero es muy importante que el ambiente proporcione estímulos. Para el desarrollo del lenguaje existen algunos periodos críticos. Por ejemplo, el cerebro desarrolla la mayoría de sus capacidades para el lenguaje de 0 a 5 años. Se da un incremento rápido en el vocabulario de 19 a los 31 meses y el desarrollo auditivo coincide de 0 a 2 años. Motivación. Es el proceso por el cual se incitan y mantienen las actividades dirigidas a metas. Desde el punto de vista de la neurociencia cognitiva, existen dos clases de equivalentes nerviosos de la motivación: las recompensas y los estados motivacionales. Recompensas. Es la expectativa de la recompensa más que la propia recompensa lo que motiva la conducta.
Estos pueden mantener la motivación cuando se aplica de manera contingente al desempeño competente o al progreso en el aprendizaje. El cerebro cuenta con un sistema complejo para procesar las recompensas, que incluyen al hipotálamo, la corteza prefrontal y la amígdala. El cerebro produce sus propias recompensas en formas de piazos que causan un estado placentero natural. La expectativa de recibir una recompensa activaría la red del placer, que produce el neurotransmisor dopamina. Este sistema ayuda a ajustar sus expectativas, lo cual representa un tipo de aprendizaje. Sin embargo, el mismo nivel de recompensa o expectativa no motiva a todos de manera uniforme. Los estados motivacionales son conexiones nerviosas que incluyen emociones, cogniciones y conductas. Los estados son fluidos, cambian constantemente con base en eventos internos como los pensamientos y externos como el ambiente. Una teoría que trata de explicar las emociones es la teoría de la red, que consta de 4 etapas. Primero, complejo de orientación. Es la respuesta automática hacia un estímulo. Segundo, integración del evento emocional. El estímulo se integra a la información y viceversa. Tercera etapa, selección de respuesta. Se asigna un significado cognoscitivo al estímulo, se integra un componente afectivo, se identifican posibles acciones y se elige una. Cuarto, contexto emocional sostenido. Su estado de ánimo se vincula con los resultados o las etapas anteriores. Las emociones influyen en la atención, aprendizaje y memoria. Si se involucra a los estudiantes en el aprendizaje, podrían aumentar su interés emocional. Pero no conviene estimular las emociones demasiado, causa estrés, ni durante largos periodos, tienen otros efectos negativos. Aplicaciones instruccionales. Relevancia de la investigación del cerebro. Los investigadores educativos están convencidos de que la comprensión de los procesos cerebrales proporciona más conocimiento sobre la naturaleza del aprendizaje y el desarrollo. Aspectos educativos relevantes para la investigación del cerebro. Primero, papel de la educación temprana. Estos programas mejoran la preparación del niño para la escuela y el aprendizaje. Segundo, complejidad de los procesos cognitivos. Se deben tomar en cuenta al planear la instrucción y el aprendizaje. Tercero, diagnóstico de dificultades específicas. Se debe implementar un procedimiento correctivo que resuelva la deficiencia específica. Cuarto, naturaleza multifacética del aprendizaje. Se deben aceptar la complejidad de los ambientes escolares y buscar la forma de mejorar el aprendizaje. Prácticas educativas sustentadas por la investigación del cerebro. A continuación, 1. Aprendizaje basado en problemas. 2. Simulaciones y juego de roles. 3. Discusiones activas. 4. Gráficas. 5. Atmósfera positiva. Created using Powtoon.